Nuestra serie que empezamos en marzo y se nos extendió un poquito, acerca de las sendas antiguas. Jeremías 6:16, si lo tienen, búsquenlo, ábranlo, abran sus Biblias y vamos a leer ahí en Jeremías 6:16. Jeremías 6:16, el profeta está dando una última llamada de advertencia al pueblo de Israel antes de ser deportados, antes de ser exiliados, antes de ser arrasados por el ejército de Nabucodonosor, el ejército de Babilonia, antes de ser destruidos, antes de que las murallas de Jerusalén sean derribadas, antes de que las puertas tan hermosas, las 12 puertas que rodeaban la ciudad de Jerusalén, fueran arrasadas por el fuego, antes de que pasara todo eso, Dios habla a través del profeta Jeremías y les dice: diles, Jeremías, una vez más, a ver si alguien quiere hacer caso, si alguien quiere oír. Jeremías 6:16 dice: y así dijo Jehová. No lo dijo Jeremías, lo dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y caminen por él y hallarán reposo, descanso para vuestra alma. Pero el pueblo de Israel, la nación entera, dijo: no andaremos por esos caminos nomás. No, ya nos gustaron los caminos chuecos, ya nos gustaron los caminos del pecado, ya nos gustaron los caminos de la idolatría, ya nos gustaron los caminos donde podemos ir los varones con las mujeres filisteas. Son más bonitas que las nuestras. Así es que, como en mi tribu no encuentro una mujer que me guste, las filisteas están mejores. Así es que yo decido ir por mis propios caminos. No quiero los caminos del Señor. Y la destrucción a la nación de Israel fue inminente. En el libro de Génesis hemos visto cómo en el principio, en el origen de la vida, Dios establece caminos, sendas por las que debemos de caminar. El primer camino que el Señor pone, el que marca, y ya hablamos de él en el segundo tema, es la obediencia a Él. Si el mundo fue creado por Dios, es necesario entonces atender a las instrucciones del fabricante para un mejor desempeño. Eso lo vemos en todos lados. Compras un carro, compras una herramienta, compras cualquier cosa y lo primero que tienes que hacer es ver las instrucciones. En este tiempo hasta el shampoo para bañarse tiene que traer instrucciones. Y la etiqueta dice: no es para comer, Cierra los ojos cuando te estés echando el champú en la cabeza, porque se te van a irritar. No se te ocurre echarle el champú a la mamila del niño. Y aún así, hermanos, aún así, las salas de emergencia se llenan y se horrorizarían de saber cuántos niños intoxicados llegan a la sala de emergencia porque la mamá, en lugar de echarle leche por andar en el TikTok, le echó champú blanco de coco. ¿Cuánta gente llega a las salas de emergencia prácticamente mutiladas de una extremidad? Porque no se tomaron el tiempo de ver en las instrucciones que decía: esta cosita, esta tapita va para abajo, no para arriba. Va para abajo para que cuando cortes tu mano esté protegida. Ya sé cómo se usa esto. ¿Cuánta gente, hermanos, accidentada? ¿A cuántos se les vino la podadora encima porque no sabían cómo manejar el acelerador de la podadora? ¿Cuánta gente se lastima por no leer las instrucciones? Si el fabricante de cualquier cosa siempre anexa un manual de instrucciones para que nosotros sepamos cómo hacerlos, Dios puso un manual de instrucciones para nuestra vida. Pero nosotros dijimos: no andaremos,
No lo necesito. Yo sé cómo. Mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó, mi abuelo me enseñó, mi abuela me dijo cómo. No necesito la palabra de Dios. Y decidimos desobedecer. La naturaleza del ser humano es desobedecer. No nos gusta obedecer. Sabemos que hay leyes, sabemos que hay reglamentos que tenemos que seguir. Pero como no me quieren dar licencia, pues yo no voy a leer el librito del reglamento. Y por desconocer las reglas del librito del departamento, a cada rato nos para la policía. Y a cada rato nos pone ticket. Y tengo que ir a la corte porque ¿y por qué te pusieron ticket? Es que me di vuelta en una curvita ahí y yo no sabía. No, no es que no sabías. Es que no te tuviste el cuidado de ir por el librito y leer dónde puedes dar vuelta y dónde no puedes dar vuelta. No queremos obedecer, no nos gusta obedecer. Por eso el Señor tiene que decir: paraos en los caminos, mirad, preguntad cómo se hace. Es que yo tengo 40 años manejando en México, era troquero en México. Sí, pero tienes que preguntar cómo se hace aquí porque es diferente. No es igual, pero no nos gusta obedecer. Dios establece también, lo vimos en el siguiente tema, la senda original del matrimonio, la unidad del matrimonio para la humanidad. Pero la gente dijo: yo no quiero caminar en la ley de Dios en el matrimonio. Y entonces el hombre se volvió violento, la mujer adoptó un papel de víctima indefensa. Y ahora al pasar las generaciones, en lugar de volver a la senda original que Dios trazó, ahora lo que queremos solamente es que la mujer ahora se empodere y ahora se ponga encima del marido. O sea, salimos de una y nos metemos a otra, siendo que la senda está trazada desde la fundación del mundo. Las tasas de divorcio a nivel mundial, sobre todo después de la pandemia, siguen subiendo de forma alarmante. Pero lo más alarmante, hermanos, más que los divorcios, es la tasa de porcentaje de jóvenes que están decidiendo solamente lo que le llaman el modelo de convivencia. Es decir, irse a vivir juntos sin la obligación de un matrimonio. Si nos va mal, cada quien agarra por su lado. Fracasa un modelo de matrimonio. Y Dios dice: aquí está la senda. No, ahora vamos a buscar otra senda de matrimonio. Y mientras el mundo sigue buscando sendas alternas, Dios sigue llamando, igual que Jeremías: regresen por favor a la senda antigua. Quizás haya parte del pueblo de Dios que escuche y que diga: sí, Señor, yo quiero volver a las sendas antiguas. Ante el fracaso de la humanidad por caminar sus propios caminos, Dios tuvo que establecer también la senda de la redención por medio de Cristo. Pero en muchos casos el resultado ha sido el mismo. La gente ha dicho: no andaremos. Pero los cristianos que hemos decidido lo contrario, es decir, los que hemos decidido caminar por esas sendas, nos hemos encontrado en esas sendas un manantial de vida que Cristo nos ha dado, y en abundancia. Lo que la gente ha despreciado, lo que el mundo ha despreciado, el cristiano lo encuentra y te das cuenta que es un manantial de vida cuando decides obedecer. Es un manantial de vida cuando decides poner en santidad tu matrimonio. Es un manantial de vida cuando entiendes lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Vamos a hablar de otra de estas sendas para terminar esta serie. Probablemente haya más, pero con esto vamos a terminar la serie. Y se trata del concepto de familia, porque una cosa es el matrimonio, una cosa es la vida de pareja, y otra cuando ya se establece la familia con hijos, la descendencia y las generaciones que trascienden después de un matrimonio. Una cosa es el matrimonio y otra es la cosa ya cuando están los hijos dentro del matrimonio. Y esta es una de las áreas, hermanos, más difíciles probablemente de entender de acuerdo a la palabra
de Dios. Vamos a hablar de 3 escenarios sobre los cuales debemos de tener mucho cuidado los que somos padres y los que van a ser padres probablemente en un futuro, porque son los mismos escenarios sobre los que se desarrollan nuestras familias hoy en día. Lo mismo que pasó en Génesis, al principio, sigue pasando en nuestras familias. Por eso están escritas estas cosas desde el principio. La senda del concepto de familia fue trazada desde el inicio para que aprendamos y nos demos cuenta de lo que sí debemos hacer y de lo que no debemos de hacer, lo que tenemos que evitar. En el capítulo 1 de Génesis aprendimos de la obediencia. En el capítulo 2 aprendimos sobre la santidad del matrimonio. En el capítulo 3 aprendimos sobre la promesa de redención por la entrada del pecado. Y en el capítulo 4 vemos ya el concepto de familia. Vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 4, y empieza el versículo 1 diciendo: conoció Adán a su mujer Eva. No que fuera una desconocida, ese es el término para decir tuvieron relaciones sexuales. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, primogénito. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel, ¿a qué se dedicó? Fue pastor de ovejas. Y Caín, ¿a qué se dedicó? A él le tocaba la tierra. A ti te toca el ganado, a ti te tocan las verduras. ¿Estamos, hijos míos? Estamos, papá. A darle, que es mole de olla. Usted a los borregos y usted a las zanahorias. Vamos a darle. Ahora, ¿cuáles son estos escenarios, estos conceptos que aprendemos de esta familia, hermanos? El primer escenario que debemos de tener en cuenta es que la familia, como la vemos aquí, papá Adán, mamá Eva, hermanitos Caín y Abel, esta familia fue creada ya en un ambiente totalmente peligroso. Fue creada en un ambiente de maldad. Fue creada ya totalmente rodeada de oscuridad. Si se dan cuenta, le dan la vuelta a la página y se dan cuenta cómo termina el capítulo 3 en el que hablamos de redención. El capítulo 3 de Génesis termina diciendo el versículo 22: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol, ¿de qué? De la vida. Ya había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero estaba el otro árbol todavía ahí. Dice: no sea que coma del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ya no la tierra bonita del huerto, ya no la labranza hermosa y preciosa del huerto, la de afuera, afuera del huerto de donde había sido él tomado. Echó pues, versículo 24, termina el capítulo 3, echó pues fuera al hombre, pum, para afuera, hombre y mujer, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No había manera de entrar ahí, no había manera. El matrimonio, hermanos, el matrimonio de Adán y Eva estaba vulnerable. El matrimonio Pérez, se apellidaban Pérez, porque Dios le dijo: Pérez serás. Así es que eran Adán y Eva Pérez. Ya no gozaban de la protección del huerto. Ya no tenían ellos el derecho a la protección del huerto de Edén. Ahora, al contrario, el huerto estaba cuidado por querubines para que ellos no pudieran entrar. Primero el huerto era para ellos y era la protección de ellos. Ahora es al revés.
Ahora los querubines están protegiendo al huerto del hombre y la mujer que habían pecado en contra de Dios. No podían volver a entrar. Quiere decir que afuera estaban a merced de la maldad. La tierra en la que ahora habitaban estaba maldita y las consecuencias de esa maldición ya se empezaban a sentir. Aunque es hasta el tiempo de Noé cuando se siente totalmente el desbalance de toda la creación que sigue gimiendo, de acuerdo a Romanos, esperando la manifestación de los hijos de la luz. Pero ya se empezaban a sentir las consecuencias de esa maldición. La maldad ya andaba rondando sobre ellos. El enemigo ya andaba por ahí, las huestes de maldad ya andaban alrededor. El enemigo, como dice bien el apóstol Pedro, ya desde ese tiempo andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Y encontró a su primera víctima para devorar. ¿Quién fue? Caín, el hijo mayor. El hijo mayor fue la primera víctima que encontró ese león rugiente. Después de que la misma manera en que Adán y Eva fueran infectados por el pecado y la maldad, Caín, su primogénito, también fue infectado. Hermanos, los que somos padres, no podemos ser tan ilusos, no podemos ser tan inocentes de pensar que lo que nosotros vivimos, nuestros hijos no lo van a experimentar. Aun cuando criemos a nuestros hijos dentro de un hogar cristiano, no pensemos que con el solo hecho de traerlos a la iglesia el domingo ya están a salvo, porque no es así. No es así. Adán y Eva quizás no tuvieron cuidado de monitorear constantemente a sus hijos y no se dieron cuenta cuando el mayor empezó a tener comportamientos que no iban de acuerdo a la relación, a la comunión que tenían con Dios. Lo que Dios les había enseñado. Por lo que vemos entonces en los siguientes capítulos, lo que sucede, la desgracia que sucede en la vida de Caín. Dios todavía seguía teniendo comunicación. Dios todavía seguía teniendo comunión con ellos. El conocimiento de Dios no se había disminuido a pesar de haber sido destituidos de la gloria de Dios. No había pretexto. Dios los expulsó del huerto para proteger el árbol de la vida. Pero no quiere decir que Dios se olvidó de ellos. Dios seguía teniendo cuidado de ellos. Dios seguía hablando con ellos. Dios seguía teniendo relación con ellos. Pero algo pasó. Algo pasó con Caín que sus papás no se dieron cuenta. Sus papás no percibieron, no detectaron, no tuvieron la habilidad de ver lo que estaba pasando en el corazón y en la mente de su hijo primogénito. La familia ya se estaba formando y el medio ambiente que los rodeaba era un medio totalmente hostil. Hoy, el día de hoy, muchos padres no quieren darse cuenta del peligro que corren sus hijos, no se dan cuenta del mundo de maldad que los rodea y piensan que todo es inocente, que todo es un juego. No están monitoreando las conductas de sus hijos. Hermanos, escuchen esto, por favor, padres. No podemos pensar que solamente por el hecho de traer a nuestros hijos a la iglesia o que antes de sentarnos a la mesa a comer levantemos una oración de gratitud, ya nuestros hijos están a salvo. No, Satanás anda buscando cómo infiltrarse, cómo engañarlos. Pensamos que todo es inocente, que todo es un juego y no estamos teniendo cuidado de las conductas, no observamos las conductas de nuestros hijos. Ahora, en este tiempo, por supuesto en el tiempo de Adán y Eva no había, pero ahora hay teléfonos, hay redes sociales que
con los que nuestros hijos son acechados de manera constante. Están siendo influenciados. Cada vez es más difícil protegerlos. Cada vez los vamos dejando más solos, mientras más en contacto están con la maldad de este mundo. Los padres cada vez de manera proporcional están siendo más ajenos a ellos. Ahora, no podemos hacer solamente la labor de policías como padres. No los vamos a alcanzar a nuestros muchachos con la tecnología, hermanos. No los vamos a alcanzar. Olvídate. No los vas a alcanzar. Cada generación que están haciendo ya viene con otros chips, ya viene con otra onda. No los vamos a alcanzar. ¿Tú crees que con ver con sus teléfonos por encima ya sabemos en los que están metidos? No, no. Muchos padres han tomado, y puede ser una medida preventiva, ¿verdad? Pero muchos padres, a ver, vamos a revisar teléfonos. Y los muchachos vienen, ahí está el teléfono, papá, chécalo. Ay, qué lindo, mi hijo. Ay, qué inocente, qué sano. Wow, mire esa carita de ángel. A ver, no tiene nada, no, está bien, nomás tiene aquí. ¿Quiénes son sus contactos? Papá y mamá. Daddy and mom. Wow. Usted, mi hijo, gracias, está muy bien. Lo que no te enseñan son los perfiles ocultos que tienen. Lo que no te enseñan son los folders ocultos que se tienen ya ahora en los teléfonos. Y ya había varios muchachos que hicieron, ya me está balconeando el pastor. ¿Verdad que sí, muchachos? No, ellos no saben. No saben nada de folders ocultos. No saben de perfiles dobles. No saben de perfiles ocultos que existen. ¿Verdad que no, muchachos? No. Y como nosotros, hermanos, vemos superficialmente lo que están haciendo, pensamos que la cosa está muy bien. Ahora, no se trata de revisarlos, ni de someterlos al polígrafo de mentiras, ni de darles toques en la cabeza para ver que digan la verdad. No se trata de eso. Se trata de enseñarles a hacer lo correcto, de que ellos por convicción decidan no contaminarse con las cosas de este mundo. Ese es el punto, hermanos. No se trata, es bueno revisar, está bien y todo eso, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que los chicos se convenzan de que yo no me voy a contaminar con el mundo. Esa es la mejor defensa. Ahí los debemos de llevar. ¿Se acuerdan cuando viene la deportación a Babilonia? Entre esos deportados iba un joven llamado Daniel. E iban 3 amigos de Daniel, Azarías, Misael y el otro, no me acuerdo su nombre. En Babilonio eran Sadrach, Mesach y Abednego. En judío eran Azarías, Misael, se los debo. Daniel capítulo 1 o capítulo 2. Ahí alguien me dice cuál me falta. Azarías, Daniel y Belsasar. No, Belsasar era Daniel. Ok, eran 4, punto. Juan se llamaba el otro. Eran 4. Y fíjense lo que pasa con estos muchachos. Ellos ya no vienen con papá y mamá. Papá y mamá fueron por otro lado. Jóvenes. Pero estos jóvenes reflejan la educación, la formación que les habían dado sus padres en casa. Porque cuando viene el momento de estar en la corte, el rey dice, necesito que me busquen jóvenes judíos entendidos, que tengan ciencia, que tengan sabiduría, que hayan ido a la escuela, por lo menos que hayan ido a la Ibitec. Tráiganmelos, dijo Nabucodonosor. Y los trajeron, fue el encargado y consiguió a los muchachos, dijo, estos son buenos, estos son sabios, entendidos en toda ciencia, los voy a traer porque van a estar en palacio delante del rey, se van a convertir en los consejeros del rey. Pero para estar dentro de la corte hay que estar bien alimentados. Aquí habemos buenos candidatos para estar en la corte del rey. Tenías que estar rollicito acá, sabrosón.
Y resulta que viene el encargado de los eunucos y le dice a Daniel: te tengo que alimentar, no, estás muy flaco, así no la vas a hacer. Y fíjense la respuesta de Daniel en el capítulo 1 de Daniel, el versículo 8 dice: y Daniel, este joven, propuso ¿dónde? En su corazón. ¿Qué propuso? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara por favor a contaminarse. A esto es a lo que aspiramos con nuestros muchachos. No a tener que revisar a ver si tienen folders ocultos con fotografías indecentes o con perfiles falsos. No aspiramos a eso. Aspiramos a que cada uno de nuestros muchachos pueda decir delante de la tentación: he decidido no contaminarme con lo que el mundo está queriendo dar. Esa es la meta. Esa es nuestra meta como padres. Que nuestros hijos tengan convicción propia. No porque estamos sobre ellos como policías, sino porque ellos han decidido, ellos han hecho un compromiso de no contaminarse delante del mundo. Y cuando los tres amigos fueron obligados a doblar las rodillas delante de la imagen de Nabucodonosor, dijeron: no, no, porque no hay nadie más grande que Jehová, el Dios de Israel, ante quien nos doblamos y nos inclinamos. Pero ante ti, rey, no nos vamos a inclinar. Ah, no, al horno de fuego. Pues al horno de fuego, calentado 7 veces más de lo normal. Y Dios los libró de ese horno de fuego. A eso tenemos que aspirar, hermanos. Porque en este primer escenario de familia tenemos que estar conscientes que nuestras familias se están formando ya en un ambiente de maldad. Ya no estamos en el ambiente de santidad dentro del huerto, ya estamos afuera, ya estamos sudando la gota gorda para labrar la tierra, ya estamos teniendo problemas, necesidades, ya estamos preocupados por muchas cosas a consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Y nuestras familias no se salvan, nuestros hijos no se salvan. No creas que por traerlos aquí ya la cosa cambió y la cosa está muy bonita, no. Tenemos que seguir insistiendo con ellos hasta el día en que ellos mismos digan: no me voy a contaminar, no voy a abrir esas páginas de pornografía, no voy a subir fotos indecentes mías, no voy a mostrar mi cuerpo solamente para que otros tengan morbo en la cabeza, no voy a hacer cosas, no me voy a ir a emborrachar, no me voy a drogar, no me voy a ir a andar juntando con medio mundo solamente para tener el placer del mundo, porque he decidido no contaminarme con la comida del rey. Dios levante jóvenes y señoritas con esa convicción en medio de nosotros. Que no tengan que estar escondiendo nada en sus teléfonos. Que puedan decir: yo he decidido no contaminarme. No podemos vivir de policías de nuestros hijos nada más. Necesitamos enseñarles y formarles convicciones que a pesar de lo que no estén viendo, cuando no estamos nosotros, cuando ellos están solos en la escuela, cuando no los veamos, ellos decidan no contaminarse con lo que el mundo les está ofreciendo. La senda de la familia, hermanos, inició rodeada de maldad y no podemos cerrar los ojos. Esta es una realidad. La maldad está alrededor de nosotros, la maldad está alrededor de nuestros hijos, y esto tiene que ser una alerta constante, velando y orando por nuestros hijos en todo momento. El segundo escenario que vemos de esta familia, de cómo se instituye esta familia, es que en medio de esta familia, hermanos, en el capítulo 4 de Génesis vemos el primer acto de adoración a Dios. El primer acto de adoración a Dios se da en el entorno de una familia. El versículo 3 del capítulo 4 en Génesis dice:
Aconteció andando el tiempo, ya habían crecido los muchachos, Caín y Abel ya eran hombres, ya habían crecido. Aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra, ¿se acuerdan que él era el de las zanahorias? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más, ¿qué? Dígalo sin miedo, no vas a engordar por decirlo. De lo más gordo, de lo más sabroso, de bonita la oveja. De lo mejor. Una barbacoa y un consomé que iban a salir de ahí. De lo gordo de ellas. Y Jehová miró con agrado, ¿a quién? A Abel y a la ofrenda. Porque la oveja estaba gorda y la zanahoria no. No tiene nada que ver eso. ¿No vemos en algún versículo anterior, hermanos, que Adán y Eva hayan traído o presentado alguna ofrenda a Dios? No está registrado en la Biblia. Pero, por lo que vemos en los hijos, yo creo que debieron hacerlo Adán y Eva. Por lo tanto, los hijos aprendieron a hacerlo. Porque ¿de dónde se le ocurrió a Abel y al Caín traer ofrenda? Seguramente lo vieron de sus padres. Pero el primer registro de adoración que hay en la Biblia es de los hijos. La adoración a Dios, hermanos, se transmite dentro del ámbito familiar. En el ambiente familiar es donde se transmite esa actitud de adoración a Dios. No es en la iglesia. No es en la iglesia, hermanos, es en la familia. Sin la familia no hay un ambiente de adoración todos los días. Difícilmente se va a provocar un ambiente de adoración cuando nos reunimos todos. Es que aquí no venimos a hacerlo nada más. Aquí venimos a manifestar lo que ya somos. Lo que somos todos los días. La adoración que tenemos todos los días. Ya venimos aquí y lo manifestamos. La adoración a Dios se transmite dentro del ambiente de nuestra familia. Los padres somos los que enseñamos a adorar a Dios a nuestros hijos. Les enseñamos a adorar con nuestros cánticos. Les enseñamos a adorar con nuestra oración. Les enseñamos a adorar con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestro tiempo, con nuestro servicio a la obra de Dios. Es en la casa donde aprendemos a hacer todo esto. Todo esto lo aprendemos en la casa. Toda la vida vi la Biblia de mi padre con su sobrecito de diezmos en medio del domingo. Toda la vida lo vi, porque a mí me tocaba cargarla. Yo era el cargador oficial de la Biblia. Así es que mi papá me daba la Biblia el domingo, ya que nos subimos todos a la camioneta, y yo llevaba la Biblia de mi papá. Y cuando le decía así, lo primero que salía aquí era el sobre de diezmos de mi papá. Yo aprendí a diezmar no en la iglesia. Yo no aprendí a ofrendar en la iglesia. Yo aprendí a ofrendar en mi casa. Yo aprendí de lo que vi de mi padre. Aprendí a servir a Dios y amar a Dios por lo que veía en mi padre. Yo veía a mi papá que se subía en su camioneta de su trabajo, en medio tenía panadería, sus negocios, y él se subía con los hermanos de la iglesia, una camioneta muy bonita, country sedán, grandota, y ahí íbamos a la sierra de Molango. Simón, tú sabes, conoces por ahí. Ahora está muy bonita la carretera, en aquel tiempo era terracería y los que conocen Hidalgo es pura lluvia, pura neblina, es un clima padrísimo. Pero la carreterita, mano, se caía y ahí íbamos despacito. Yo llevaba un miedo, pero iba mi papá. ¿Por qué? Porque tenía que llegar a la iglesia de Molango con los hermanos, porque había 2 hermanos que se querían bautizar. Y cada vez que a un hermano se le ocurría bautizarse, le hablaban a mi papá, y ahí va mi papá.
horas manejando hasta Molango. Y llegaba a Molango y en medio de la lluvia y todo, ya los hermanos estaban listos y vámonos a los bautismos. No creas que ponían su bautisterio aquí bien bonito como el nuestro y lo llenaban y agüita calientita. No, Señor. Vámonos a caminar en medio del cerro. Varias horas caminando, ahí va toda la iglesia cantando y en medio de la lluvia, de la neblina, hasta que llegábamos arriba y allá abajo se veía como caía una cascada preciosa de agua, transparente, y abajo se hacía un pocito. Entonces tenían que bajar los hermanos que se iban a bautizar. No había elevador. Así es que amarraban una cuerda alrededor de un árbol y primero mi papá a rapel bajar hasta la poseta aquella. Después el hermano Lee, John Lee, un veterano de la guerra de Vietnam, que no tenía su manita derecha, tenía solamente su muñoncito, y con una mano, con la izquierda nomás, y así de la cuerda se bajaba también a rapel hasta llegar abajo. Y después los hermanos, uno por uno, los que se iban a bautizar, hasta llegar allá abajo, y en medio del viento, en medio de la cascada, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros hasta allá arriba viendo. ¿Dónde aprendí yo a bautizar? ¿En la iglesia? No. Lo aprendí viendo cómo lo hacía mi padre. Porque la adoración, hermano, se aprende en la casa. La adoración se aprende de los padres. Nosotros como padres cristianos somos los que les enseñamos a los hijos. ¿Cómo le digo a mi hijo que ofrende si yo no ofrendo? ¿Cómo le digo a mi hijo que venga a servir a la iglesia si yo no sirvo? ¿Cómo le digo a mi hijo que vaya a su reunión si yo no vengo? No hay congruencia. Por eso Caín algo vio, algo sucedió en su convicción personal. No sé si quizás lo hizo por obligación, por religiosidad, por costumbre, pero no era una adoración de corazón. Dios ya lo había dicho, hermanos. Dios lo dijo después, se lo repitió a Moisés. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. A tus hijos. Y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. No en la iglesia. No dices, le vas a pedir al pastor que se la repita a tus hijos. Le vas a pedir al maestro de escuela dominical que se la repita a tus hijos. No, tú se la vas a repetir a tus hijos. Y tú se las vas a decir en tu casa. Y en tu casa la vas a tener que poner como dinteles y frontales entre tus ojos. Y tú vas a tener que hacer hasta lo imposible para que tu hijo aprenda a adorar a Dios. No es responsabilidad de la iglesia, es la responsabilidad de cada padre, de cada madre, de hacer que nuestros hijos vuelvan a la senda antigua de la adoración a Dios. Ahí está la responsabilidad de los padres. Esta es la senda antigua. No es descargar a la iglesia, es tomar yo mi responsabilidad como padre para ser el ejemplo de adoración de mis hijos. ¿Qué fue lo que vieron Caín y Abel en sus padres cuando sus padres iban a presentar su ofrenda? ¿De dónde aprendieron que había que apartar algo para traerlo al Señor? ¿Por qué vemos estas dos actitudes tan diferentes en los hijos de una misma familia? En Abel vemos la adoración correcta, con un corazón agradecido, dice el versículo 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué tenía de especial la ofrenda de Abel? Aparte de ser escogida, perfecta, la ofrenda en sí misma no tenía nada especial. Lo que la hacía especial era la actitud de adoración, de gratitud que traía Abel en su corazón delante de Dios. Mientras que en Caín vemos la adoración incorrecta, un corazón envidioso, un corazón egoísta y vanidoso. Versículo 5, pero no miró el Señor con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín, se enojó, se molestó en gran manera y decayó su semblante. ¡Pum! En otras palabras,
puso la carota. ¿Estás contento, hermano? Sí. ¿Vas a diezmar con alegría? Sí. Decayó su semblante. ¿Por qué Caín trajo su ofrenda con una mala actitud? Escucha, ¿de quién lo aprendió? ¿De quién lo aprendió? ¿Alguna vez habrá visto a alguno de sus padres presentar una ofrenda de mala gana? ¿Alguna vez vio a sus padres? Quizás cuando su mamá Eva decía, apúrate Adán, porque ya se nos hace tarde para el templo, tenemos que llegar temprano, llevar nuestras ofrendas, presentarnos delante de Dios. Y Adán, yo me quiero quedar a ver el Cruz Azul América. No, tenemos que irnos. Y los niños ya estaban ahí esperando en el carro, viendo todo el drama. Adán, si no vas, no vamos a ir a los tacos después. Y salió Adán con su carota, versión mía, de Génesis 4. Y Adán salió con su carota atrás de Eva y llegaron a la iglesia. Y cuando Eva empezaba a adorar a Dios, Adán estaba así con su carota. Y cuando era el tiempo de la predicación, Adán sacó su teléfono para ver cómo iba el fútbol. Y cuando pasaron los sugieres a recoger los diezmos y las ofrendas, Adán dijo, oh, qué pedidera de dinero en este lugar. ¿De dónde aprendió Caín? ¿De dónde aprendió Caín a venir de mala gana a entregar su ofrenda a Dios? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que escuchó en el ambiente familiar? Escuchen, hermanos, escuchen, papás. El conflicto de la envidia y el enojo produce muerte. La envidia y el enojo producen muerte. La adoración a Dios, hermanos, se trata de corazones agradecidos, corazones alegres, que sienten la bendición de venir delante de la presencia de Dios. No se trata de lo que damos, no se trata de lo que hacemos en la obra de Dios, se trata de nuestros corazones. Por eso Pablo nos lo dice en 2 de Corintios 9:7 y lo repetimos muchas veces, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, tampoco lo hagas por necesidad. Porque lo que Dios realmente está viendo es el corazón alegre. Dios bendice el corazón de Abel. Dios bendice y mira con agrado la ofrenda presentada como la de Abel, que venía con su ovejita preciosa. Pero lo importante era que su corazón traía gratitud a Dios, traía reconocimiento a Dios, a pesar de que habían sido expulsados del huerto, a pesar de que ya no tenían derecho, a pesar de que quizás Abel se paraba enfrente del huerto y veía esas espadas revolviéndose y a los querubines delante que no lo dejaban entrar. A pesar de eso, Abel venía y traía su ofrenda con un sacrificio agradable a Dios. Porque no son las circunstancias lo que nos lleva a adorar a Dios. Es el corazón, el dador alegre, el que viene con la actitud de Abel, con gratitud. No solamente se trata de diezmos y ofrendas. Todo lo que hacemos para el Señor, no se trata de dar, se trata de venir a trabajar. Se trata de venir a servir. Se trata de extender nuestras manos para ayudar a otros. Pero cuando venimos con la actitud de que, ay, voy a ir porque si no el pastor va a estar muele y muele. Ay, ya viejo, da la promesa para que no estén como disco rayado ahí, friega y friega, que dinero y ya. No se trata de eso. Voy a ir a varones porque, ay, a Pepe ya lo traigo cocido con mensajes. ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? ¡Ay, ya, ahí voy! Se trata de servir con un corazón agradecido por tantas bondades, por tantas misericordias que el Señor ha derramado, hermanos.
Cuando David estaba pidiendo ofrendas para la construcción del templo, él no lo iba a construir. Dios le había dicho: tú ya no. Tú derramaste mucha sangre inocente, tú no puedes levantar mi templo, lo va a hacer tu hijo muchos años después. Aún así, David estaba emocionado por participar en ese templo. Y dice primero de Crónicas 29:3, además de esto, dice David, le está diciendo a la gente: ¿quién quiere ofrendar? Yo ya di un montón de dinero, pero además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, por afecto a la casa de mi Dios, por gusto, por alegría a la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado también para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro. Cada talento pesaba 40 kilogramos. 80 libras de oro en cada talento. Y este hombre, porque tenía afecto a la casa de su Dios, dice: voy a dar 3,000 talentos de oro. De oro de Ofir. No creas que del corriente. No creas que el de a 10 quilates. Voy a dar del de 14. Del bueno. Del oro de Ofir. Por si fuera poco, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. No dijo: le voy a dar al sacerdote la plata, hay que ver a quién se la refina. No. David dijo: yo ya la voy a entregar refinada, lista para usarse para recubrir las paredes de plata de las casas. Oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y después de eso dice David: ¿quién quiere hacer una ofrenda voluntaria hoy? Creo que aquí deberíamos de levantar una ofrenda en este punto. Uy, qué alegres se pusieron. No por tristeza, no por necesidad, por cuanto tengo afecto a la casa de mi Dios. Abel vino con un corazón limpio, trayendo su mejor oveja para ofrecerla a Dios, pero la trajo con un corazón de adoración. Mientras que Caín la trajo de mala gana, agarró sus primeras verduras que se encontró y se las presentó a Dios. Y el Señor dijo: no, Caín, así no es, así no es. Y cuando Caín siente que Dios no lo está probando, se ensañó Caín en gran manera y se enojó, decayó su semblante. Ahora que ya somos cristianos, hermanos, y tenemos algunos años de serlo, creo que conviene preguntarnos: ¿cómo es la adoración que nuestros hijos le están presentando al Señor? ¿Les enseñamos la manera correcta de hacerlo? ¿Vienen al servicio con alegría a presentarse delante de Dios porque nos están viendo a nosotros? ¿Están aprendiendo a dar sus ofrendas con gozo, con la actitud de Abel? ¿O lo están haciendo de mala gana como Caín? ¿Les estamos enseñando a servir con alegría y solícitos en la iglesia? ¿O nos oyen quejarnos constantemente? Qué lata dan en esa iglesia que quieren que vaya. Qué lata, qué pedidera de dinero en esa iglesia. Qué fastidio tener que estar ahí cada semana. ¿O nos están escuchando decir en casa: vamos, porque tengo un gran afecto a la casa de mi Dios, y no importa lo que haya que hacer, no importa lo que haya que dar, lo hago como lo hizo Abel, no por tristeza, no por necesidad, sino con un corazón alegre de adoración a Dios? Muchos están aquí en la reunión, ni siquiera se esfuerzan por abrir la boca para cantar. Muchos apenas si se oye un murmullito. No crean que no. Yo tengo ojos por todos lados. Soy como el ser de Ezequiel, ese que tenía ojos por todos lados. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso. Yo cantaré y danzaré, celebraré. Para lo único que abrimos la boca es para bostezar.
y tu hijo está junto a ti. ¿Qué crees que va a hacer él? ¿Qué crees que va a hacer él? Cara de niño. Igual que papá, igual que mamá, igual que mamá. Pruébalo, pruébalo. Cuando venimos a la casa de Dios, mis amados hermanos, con afecto a la casa de mi Dios, ¿qué acaso el Señor no nos ha bendecido? ¿Acaso el Señor no ha mostrado su misericordia hacia nosotros? ¿Acaso el Señor no ha sido bueno sobre nosotros? El Señor aún, fíjate bien lo que pasó. Dice la Biblia que Caín, después de que se enojó, se levantó contra su hermano cuando andaban en el campo y lo mató. Y se convierte en un homicida. Y Dios lo tiene que regañar. Y Dios le tiene que decir que va a haber una consecuencia por lo que hizo. Y Caín se espanta. Caín dice: Señor, me van a matar a mí también. Tengo miedo, Señor. Caín, después de haber matado a su hermano. Y fíjate muy bien lo que dice Génesis 4 en el versículo 15. Y le respondió Jehová a Caín, después de haber matado a su hermano: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová, ¿qué hizo? Puso señal en Caín para que nadie lo matara. Era un asesino. Había matado a su propio hermano, al que había traído una adoración perfecta a Dios. Pero aún así Dios protege a Caín. Aún así la misericordia de Dios se extiende sobre Caín. Mis amados hermanos, ¿cómo no voy a alabar a Dios? ¿Cómo no voy a glorificar a Dios? Si a pesar de lo que soy, si a pesar de lo que he hecho, si a pesar de lo que he sido, Dios sigue derramando su gracia y su misericordia sobre mi vida. ¿Cómo voy a venir con una cara larga? ¿Cómo voy a venir a darle limosnas y migajas al Señor cuando Dios ha sido tan bueno? No tiene nada que ver lo que das. No tiene nada que ver si das $1 o 100 o 1000, no importa. Lo que Dios está viendo es tu corazón. Lo que Dios está buscando son corazones de adoración a Él. Cuando tú no has dado nada, Dios no te corta la bendición, ¿sabías? Cuando tú no quieres participar, Dios no te corta la bendición. Porque Dios es fiel. Y sabemos esto, que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y si un día dijo: tú eres mi hijo amado, lo vas a seguir siendo toda la vida. Diezmes o no diezmes, cantes o no cantes, ayudes o no ayudes, Dios no va a cortar jamás la bendición de tu vida. ¿No crees que vale la pena servirle? ¿No crees que vale la pena ese Dios tan grande y amoroso venir y decirle: Dios, me entrego con todo mi corazón a ti? Todavía Dios le pone un sello a Caín de protección para que nadie lo toque, a pesar de haber sido homicida. Por último, en 5 minutos se los digo, en medio del ambiente familiar, el tercer escenario es que en ese tiempo es cuando se empieza ya a invocar el nombre de Dios. En medio de la maldad que empezaba a rondar a la familia, sucede una desgracia. El primer homicidio, porque el conflicto de la envidia y el enojo producen muerte. Y cuando Caín es
se levanta y mata a su hermano, la familia está de luto. Adán y Eva se dan cuenta muy tarde de las consecuencias de su pecado, de sus actitudes, de lo que enseñaron a sus hijos, pero aún así la bendición y la misericordia de Dios no deja de manifestarse. Y termina el capítulo 4 diciendo, el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set le nació un hijo y su nombre fue Enos, el nieto de Adán y Eva, el nieto. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová con el nieto, con el nieto. En medio de este escenario de tristeza, hermanos, Dios les vuelve a dar la esperanza a estos padres, porque había una promesa de redención que ya se había dado. Así es que a los 135 años de edad de Adán, nace Set, que ahora crece conociendo el camino correcto de la comunión con Dios. Y cuando Set cumple sus primeros 105 añitos de vida, tuvo un hijo llamado Enos. ¿Por qué comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová en este tiempo? Benji, no sé si podemos cantar el canto último que cantaste. Yo creo que necesitamos adorar a Dios. El significado del nombre nos da la pista. Vénganse, muchachos de alabanza, por donde quiera que estén. Vengan. Ya sé que casi no lo hacemos esto ya, pero creo que tenemos que adorar a Dios. Unos minutos. Ay, perdón. El significado del nombre Enos, hermanos, nos da una clave importante. Enos significa literalmente hombre mortal y frágil. Hombre mortal y frágil. Debido a que la humanidad cayó y se apartó de Dios, el hombre llegó a ser frágil y mortal. Pero cuando Enos nació, los seres humanos, hermanos, ya se habían dado cuenta de que eran vulnerables, frágiles, que su vida era limitada. Reconocieron que la vida humana era transitoria y vacía y no tenía sentido sin Dios. Estaban conscientes de su mortalidad. Así es que empezaron a invocar el nombre de Jehová. Invocar el nombre de Jehová no significa orar. Pónganse de pie. Invocar el nombre de Jehová no significa solamente orar. El salmista decía, en mi angustia invoqué a Jehová. Es decir, traje el nombre del Señor a mis labios. Traje el nombre de Cristo a mi boca. Tuve que invocar el nombre de Jehová, porque me di cuenta que soy frágil. Me doy cuenta que soy mortal. Me doy cuenta que mi familia está en peligro. Y tuve que invocar el nombre del Señor. A lo largo del Antiguo Testamento vemos a todos los grandes hombres de Dios que en un punto de sus vidas tuvieron que invocar a Jehová. Abraham tuvo que invocar a Jehová. Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, Gedeón, Sansón, Isaías, Jeremías, todos los profetas tuvieron que invocar a Jehová en los momentos difíciles de sus vidas. Y en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia invocando el nombre de Jehová. Vemos a Saulo de Tarso derrotado, tirado, diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo después escribiría: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora tenemos el nombre de Cristo. Ahora es el nombre de Jesús el que debemos de invocar en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio del dolor. Es el nombre de Jesús el que nos va a levantar. Y así como el nieto de Adán y Eva empezó a invocar el nombre de Jehová, ahora la iglesia invoca el nombre de Jesús. ¿Por qué no le decimos: bendito Jesús?
Bendito Jesús, invoca el nombre, este nombre hermoso que es sobre todo nombre.